Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En la sesión de hoy vamos a ver expansión multipolar. La expansión multipolar se utiliza cuando nos encontramos a distancias muy lejanas de la fuente. Podemos utilizar una aproximación inteligente para obtener el potencial eléctrico, obtener una expresión más sencilla y poder determinar con ello el campo eléctrico. Primero vamos a empezar con el dipolo eléctrico y luego lo vamos a generalizar para una configuración general. Un dipolo eléctrico es un sistema de dos cargas puntuales, una carga negativa, una carga positiva. Vamos a definir el vector D como el vector distancia que hay entre las dos cargas puntuales. Por convención, la dirección del vector D va de la carga negativa a la carga positiva y la magnitud es la distancia que hay entre ambas cargas. Estamos en este caso colocando el origen del sistema de coordenadas en la carga negativa y está orientada de forma tal que el eje Z coincide con la dirección del vector D, pero luego lo vamos a generalizar. El vector R es el vector que va del origen al punto de interés y el vector R-D que va de la carga positiva al punto de interés. En el punto de interés queremos obtener el potencial eléctrico y sabemos que podemos utilizar superposición para obtener el potencial eléctrico total. O sea, es la suma del potencial generado por la carga positiva, o sea, la constante 1 sobre 4 pi epsilon 0, la Q sobre la distancia de la carga positiva al punto de interés, que es la magnitud de R menos D, más el potencial generado por la carga negativa, que es de carga menos Q sobre la distancia R. Eso nos da esta superposición el potencial total. Vamos a expandir la magnitud de R menos D, es tal cual la raíz del producto punto de este vector R menos D consigo mismo, y ello nos da la magnitud de R al cuadrado, es esta R cuadrada, la magnitud de D al cuadrado es D cuadrada, menos dos veces el producto punto entre R y D, que es igual a R por D, coseno del ángulo que hay entre R y el vector D. Entonces el ángulo que hay entre R y el vector D es este ángulo θ. A como está orientado el sistema de coordenadas, este ángulo θ es el ángulo polar. Entonces sustituimos este valor, la magnitud del vector R-D, en la expresión del potencial eléctrico total. Vamos a factorizar, o sea, seguimos con esta misma expresión, vamos a sacar aquí el factorizar el R cuadrada, sale de la raíz, entonces me queda aquí 1 entre R, que es término común, factor común en estos dos términos, lo sacamos, y como aquí factorizamos el R cuadrada, nos queda aquí abajo R cuadrada, aquí también, pero se nos va una R con esta R de arriba, y nos queda de esta forma. Vamos a, pues simplemente lo estamos reescribiendo, pues este 1 sobre la raíz de todo esto, pues es esta expresión a la menos un medio, o sea, no hemos hecho ahorita nada, este sigue siendo una cantidad exacta, una expresión exacta. Y ahora vamos a aplicar la aproximación. Vamos a considerar que el punto de interés está muy alejado de este dipolo eléctrico. ¿A qué me refiero con muy alejado? Que la magnitud de R es mucho mayor al tamaño del dipolo. Cuando nos referimos al tamaño del dipolo, nos referimos a la magnitud del vector D. Entonces, si R es mucho mayor a D, podemos hacer las siguientes simplificaciones, aproximaciones. Esta D al cuadrado entre R cuadrado, como D entre R es un número muy pequeño porque D es mucho menor a R, esto lo podemos decir que es 0. Nos quedamos con el primer y tercer término. Y todo esto que está a la menos un medio, vamos a expandirlo. O sea, esta expansión de este binomio. Y, o sea, este binomio tiene esta forma. O sea, 1 más x. Si x es mucho menor a 1,
Todo esto lo podemos expandir, o sea, expansión de Taylor. Y nos vamos a quedar con los primeros dos términos de la expansión, hasta el término lineal. Entonces, todo esto lo expandimos. Vemos que la x es igual a este menos 2d entre r coseno del ángulo. Y bueno, de acuerdo a esta expansión, el negativo, o sea, la x aquí es negativo, con este negativo nos da positivo. Y este 1 medio se nos va con este 2 y nos queda 1 más d entre r coseno de teta. Observen que se ha eliminado la raíz, o sea, debido a la expansión. O sea, esta es una aproximación y esto lo vamos a sustituir, esta aproximación lo vamos a sustituir aquí. Al hacer eso, al sustituirlo, vemos que nos queda 1 más d entre r coseno de teta y nos queda este menos 1, que se nos elimina con este más 1, y nos queda ya una expresión mucho más compacta para el potencial. Esta es una expresión aproximada y se obtiene cuando R es mucho mayor a D. Vamos ahora a definir, o sea, llegamos a esta conclusión para el caso de R mucho mayor a D. Vamos a definir lo que se conoce como el momento dipolar. El momento dipolar lo definimos como la carga multiplicada por la separación entre los dipolos y es un vector cuya dirección es la dirección del vector D, o sea, va de la carga negativa a la carga positiva. En este caso coincide con el eje Z, pero repito, en general es desde la carga negativa a la positiva, para el caso de un dipolo eléctrico. Entonces, este Q por D se convierte en la magnitud del momento dipolar, o sea, tenemos P, y P coseno de teta tiene la forma de un producto punto. Lo escribimos por lo tanto como el producto punto del momento dipolar, o sea, forma vectorial, punto con la dirección del vector de posición R. Vector unitario. Y lo podemos también escribir multiplicando arriba y abajo por R como el producto punto entre el momento dipolar y el vector de posición dividido entre R al cubo. Estas dos expresiones son equivalentes. Y la ventaja de escribirlo de esta forma es que no tiene que estar el dipolo orientado en el eje Z, es simplemente donde sea que esté orientado, hacia donde sea que esté orientado, lo multiplicamos por el vector de posición y esto ya nos da el potencial en cualquier punto. Repito, esto es para el caso de distancias muy lejanas de la fuente del dipolo. Podemos ahora generalizarlo aún más considerando que el dipolo no está ubicado en el origen del sistema de coordenadas y que no está orientado con el eje Z. Bueno, aquí en el esquema sí coincide que va en la misma dirección del eje Z, pero puede estar orientado en otra dirección. Además, aquí lo que tenemos que considerar es que la distancia del dipolo al punto de interés es mucho mayor que el tamaño del dipolo. O sea, aquí el R menos R', la magnitud, es lo que tiene que ser mucho mayor a D. ¿Qué? Porque esta R la pudiésemos ubicar, digamos que el punto de interés es en el origen. No significa que ahí estemos cerca del dipolo. Aquí la condición es que la magnitud de R menos R', o sea, la distancia del dipolo al punto de interés tiene que ser muy grande con respecto al tamaño del dipolo y podemos aplicar esta expresión. Entonces este es el potencial generado por un dipolo eléctrico en cualquier posición, en cualquier orientación. ¿Cómo es el campo eléctrico del dipolo? Sabemos que el campo eléctrico se obtiene como menos el gradiente del potencial eléctrico. Vamos a utilizar esta expresión del potencial eléctrico. Este es para el caso en donde está orientado hacia el eje Z y se ubica en el origen. Entonces tomamos esta expresión y obtenemos el gradiente en coordenadas esféricas. En esta expresión notamos que no depende de la coordenada azimutal, por lo tanto aquí de la expresión del gradiente este tercer término se elimina porque pues, no depende de phi.
Y nos queda menos la derivada con respecto a r, o sea, al derivar esto nos sale un menos 2 y aquí nos queda la r al cubo y por lo tanto, bueno, nos queda aquí el menos 2, que con este negativo se nos da positivo, aquí aparece este 2 y nos queda aquí la r al cubo en dirección radial. Y la segunda componente del campo eléctrico es menos 1 en r derivada con respecto al ángulo polar. Nos queda la derivada de todo esto es menos seno de teta, se nos va con este negativo y nos queda por lo tanto p seno de teta y aquí está r con esta r cuadrada nos da r al cubo. Vean por lo tanto que esta es la componente en la dirección polar, en la dirección de teta unitaria. ¿Cómo se ve este campo? Aquí tenemos en la parte derecha un esquema en las líneas de campo eléctrico de este campo vectorial. Aquí abajo simplemente lo hemos factorizado el 1 en r al cubo. Y estas líneas de campo eléctrico recordemos que se forman uniendo los vectores de campo eléctrico y la dirección del campo eléctrico es tangencial a dichas líneas. Entonces, si nos ubicamos, por ejemplo, en este punto que está aquí, lo que nos dice esta línea de campo eléctrico, al ubicarnos aquí en la intersección de la línea con el eje Y, es que el campo va hacia abajo y lo podemos corroborar. O sea, en este punto, el ángulo θ, bueno, aquí es un dipolo que apunta, como ya mencioné, hacia z positivo. Entonces, el ángulo entre el punto de interés y el dipolo pues corresponde al ángulo polar. Entonces, aquí el ángulo θ es igual a pi medios. Y ese pi medios lo podemos sustituir aquí en la expresión. Entonces, coseno de pi medios me da 0. Se nos elimina. Y por lo tanto, seno de pi medios es 1. Por lo tanto, el campo eléctrico aquí tiene dirección en θ unitario, que si sustituimos en la expresión de θ unitario en coordenadas cartesianas, pueden corroborar que cuando θ es igual a pi medio nos va a dar la dirección menos z y nos va a dar aquí hacia abajo, que es tal cual lo que estamos visualizando aquí. Ok, entonces, pues bueno, nada más tiene dirección en θ unitario, no tiene dirección radial. Y la magnitud, esta r al cubo, es la distancia desde el origen al punto de interés. Y repito una vez más, esta expresión es solo cuando los puntos de observación son mucho mayor al tamaño del dipolo. Ahora vamos a generalizar cuando tenemos una distribución de carga continua y nos interesa, bueno, el potencial a una distancia r muy grande comparada con el tamaño del objeto. O sea, la r', el valor más grande que puede tener la r', sabemos que la r' va del origen a todos los diferenciales de carga del objeto. El valor máximo de la r' tiene que ser mucho menor a, bueno, de hecho, al r menos r'. Okay, bueno, es equivalente a decir que la r es mucho mayor a el tamaño del objeto. Entonces, en este punto de interés, el potencial, en el caso continuo, pues es esta integral de ρ de b sobre la distancia r menos r', y esa es la constante. Y hacemos un procedimiento similar al caso del dipolo eléctrico. Expandimos, bueno, escribimos la magnitud de r menos r', es la raíz del producto punto de r menos r' consigo mismo. Entonces nos queda raíz de r cuadrado más r' al cuadrado menos 2 veces el producto punto entre r y r'. Entonces eso es igual a r', coseno del ángulo entre ellos. Ahora el ángulo es alfa, porque va a estar variando conforme nos movemos en el objeto. Y tenemos el 1 entre la magnitud de r menos r', o sea, es lo que tenemos aquí en la expresión del potencial. Aquí simplemente lo estamos reescribiendo. Y
lo sustituimos, bueno, factorizamos el r cuadrado, similar al caso anterior, nos queda 1 en r y nos queda toda esta expresión, 1 más r' al cuadrado, r cuadrado menos 2r' entre r, coseno de alfa. Observen que aquí el r' es como d del caso del dipolo eléctrico, es como la d. Y aquí alfa en lugar de teta tenemos alfa. Vamos ahora a expandir esta expresión. Todavía no estamos simplificando. Lo que vamos a hacer es este 1 sobre la magnitud de r menos r'. Lo vamos a expandir considerando estos dos términos que van a tener valores menores a 1. O sea, vamos a considerar que la r es muy grande, de forma tal que este r' entre r es un valor pequeño. Entonces esto es un valor pequeño, este tercer término también es un valor pequeño, y eso nos permite hacer esta expansión de 1 más a, o sea, la a corresponde a todos estos dos términos, que es un valor menor a 1, y hacemos aquí la expansión. Dije que aquí que todavía no estamos haciendo la aproximación, ¿okay? Porque estoy considerando todos los términos. O sea, si estamos considerando que la r es muy grande, pero todavía no hemos, digamos, acotado aquí los términos de la expansión. Entonces, por ello aquí no tenemos la aproximación. Es el caso donde consideramos los términos en infinito y por eso mantenemos el igual. Entonces, utilizando esta expansión de Taylor, lo que significa, o sea, la a corresponde a esos dos términos y tal cual lo sustituimos. O sea, teníamos el 1 entre r y la raíz, aplicamos la expansión y nos queda 1 menos 1 medio de a, o sea, estos dos términos que tenemos aquí, los sustituimos. Luego más 3 octavos de dicho binomio al cuadrado, menos 5/16 del binomio al cubo, etc. Y así nos vamos. Y ahora lo que vamos a hacer es expandirlo y vamos a agrupar los términos en potencias de r'. Entonces, tenemos aquí, o sea, esto de la expansión. Y veamos, bueno, este primer binomio simplemente lo multiplicamos por 1 medio, nos queda menos 1 medio de r' al cuadrado entre r cuadrado, que tenemos aquí. Y este otro se nos va, este 2 con este 1 medio, y nos queda positivo. Luego de este binomio al cuadrado nos va a quedar el cuadrado de esto, entonces nos va a quedar r' a la 4. Eso aparece más adelante, aquí no se coloca. Luego nos queda los términos cruzados, nos queda r' al cuadrado por, bueno, este r' nos queda un r' al cubo. Este debe de ser aquí, como nos queda 2 por 3, 6, entre 8, debe de ser este de aquí, este 3 medios, 6 octavos. Bueno, por 2 del término cruzado, entonces por eso nos queda 12 octavos, que es 3 medios. ¿Okay? Entonces ese aparece aquí, el término cruzado de este binomio, y luego tenemos el cuadrado de este segundo término del binomio, nos va a quedar 4/12 octavos, y es este 3 medios, y nos queda r' al cuadrado, r cuadrado coseno cuadrado de alfa. Perfecto, entonces el cuadrado de esto está aquí. Y luego tenemos de este binomio al cubo, este nos va a dar al cubo, entonces nos da la 6. Luego el primer cruzado, o sea, este al cuadrado por este nos va a dar a la 5. Luego este por este al cuadrado nos va a dar a la 4, no aparece. Y luego este al cubo nos va a dar 2 al cubo, es 8 por 5. Bueno, 8 entre 16. Aquí nos queda un medio, perfecto. Entonces nos queda menos 5, con este negativo, positivo, 5 medios. R' al cubo entre r al cubo, perfecto, coseno al cubo. ¿Okay? Entonces este término al cubo es este aquí. Y así, ¿no? Entonces hacemos la expansión. Y ahorita lo que vamos a hacer es agrupar las potencias de r'. Aquí tenemos
1 es pues, R' a la 0. Luego tenemos este R', muy bien, o sea que está dividido entre R, coseno de alfa. Este es el único término con R' a la 1, o sea, este es el término lineal. Luego R' al cuadrado, tenemos este término y este otro. Y R' al cubo, tenemos este término y este otro, ya no apareció algo más. Y así sucesivamente. Entonces, sustituyendo, pues ahora esta 1 entre la magnitud de R menos R', o sea que es todo esto que tenemos aquí, lo sustituimos en la expresión del potencial e integramos y agrupamos las potencias de R' y llegamos a esta expansión del potencial. Hasta ahorita todo es igual, o sea, todo es igual porque no estamos acotando la expansión. Si agarráramos nada más hasta, digamos, el tercero o cuarto, estos 4 términos, pues eso ya sería la aproximación. ¿Okay? Entonces esto todavía sigue siendo exacto porque tomamos todos los términos hasta infinito. Veamos que tenemos, bueno, este primer término, 1 en R, la integral de ρ de b, luego más 1 en R cuadrada, todo esto, integración, más 1 en R cúbico, todo esto. O sea, todo lo que se está integrando nos va a dar un número. Vean que integramos en R', o sea, integramos en el objeto, y lo que está acompañando a las integrales es la dependencia del potencial. Entonces, este primer término, el potencial depende de 1 en R, en este segundo término el potencial depende de 1 en R cuadrada, esto nos va a dar un valor. Este tercer término, el potencial depende de 1 en R cúbica, y así este de 1 en R al 4, y así sucesivamente. Lo interesante es lo siguiente, o sea, aquí tenemos esta expresión, bueno, es R' a la C, o sea, es una constante, esto es un 1. Aquí tenemos R' que multiplica a coseno de alfa, luego R' al cuadrado que multiplica coseno de alfa al cuadrado, y este término, R' al cubo que multiplica coseno de alfa al cubo, luego coseno de alfa. Vemos que aquí el R' está multiplicando a polinomios de coseno de alfa. Y lo interesante de esto es que estos polinomios de coseno de alfa son tal cual los polinomios de Legendre. ¿Sí? Naturalmente, de esta expansión, conocida como la expansión multipolar, aparecen aquí los polinomios de Legendre, que son los mismos que aparecen en la solución de la ecuación de Laplace en esféricas. Ok, entonces esto nos permite escribir esta expansión multipolar de forma más compacta, tal cual así como está expresado. Tenemos que el potencial es igual a la constante eléctrica, bueno, todo esto es sumatoria de 1 en R a la n más 1, o sea, es esta dependencia. Vean que con n igual a 0 nos da 1 sobre R, es este factor de aquí. Luego con n igual a 1 nos da R cuadrada, aquí tenemos 1 en R cuadrada y así sucesivamente. Y luego las integrales de R' a la n, o sea, con n igual a 0 nos da pues, el 1 que tenemos aquí. Con n igual a 1 nos da el R', y así con los demás términos. Y luego tenemos el polinomio de orden n en función de coseno de alfa y el diferencial de carga, o sea, el ρ de diferencial de volumen. Entonces, esto de aquí es la expansión multipolar del potencial. Esto es exacto. ¿Sí? Y vamos a ver qué significa cada uno de estos términos. El primer término se le conoce como el término monopolar. Vean que aquí nos queda 1 en R la integral de ρ de b. Esta integral de ρ de b es la carga total. O sea, esto es tal cual Q mayúscula, o sea, la carga total del sistema entre R, por eso se le llama monopolar, como un monopolo, una carga puntual. Este segundo término se le conoce como el dipolar. Ahorita vamos a ver qué significa. Luego el tercero es el cuadrupolar y el cuarto término es el
octopolar. Ahora, el primer término, el monopolar, una configuración de carga representativa de este término. O sea, no quiere decir que sea tal cual esto, pero pues es, digamos, la configuración representativa es tal cual una carga puntual, que también se le conoce como pues, un monopolo, una carga eléctrica puntual. Para el caso de, o sea, si tenemos cualquier otra distribución de carga, el término monopolar es simplemente la carga total entre R. Cuando tenemos una carga puntual, en esta expansión, el único término que va a sobrevivir es el término monopolar. Repito, en el caso en donde nuestra fuente de campo sea nada más una carga puntual, en ese caso el término monopolar es el único que sobrevive, los demás me van a dar 0. ¿Okay? En el caso ideal en donde sea una carga puntual. Cuando es otra configuración de carga, pues vamos a tener los demás términos y el término monopolar es nada más la carga total entre R. Luego del término dipolar, la configuración de carga representativa es un dipolo. Cuando tenemos un dipolo eléctrico, el término monopolar desaparece. ¿Por qué? Porque la carga total es 0. Como tenemos una carga positiva y una carga negativa, la carga total es 0 y por lo tanto el término monopolar desaparece. El término dipolar es el líder de esta expansión multipolar. No significa que sea el único que sobrevive, vamos a tener también los demás términos, pero el término de mayor contribución a la expansión va a ser el término dipolar. ¿Okay? Como se elimina el término monopolar, el siguiente término líder es el dipolar. Entonces, cada vez que tengamos una configuración de carga en donde la carga total sea 0, el término dipolar es el predominante siempre y cuando no sea 0. También puede ser 0, vamos a ver en qué casos da 0. Y ahora, en el caso ideal, en donde se considera que el dipolo es una fuente puntual, o sea que la separación es 0, eso es un caso ideal. O sea, un dipolo ideal es donde asumimos que esta configuración es una fuente puntual. Solo en ese caso ideal es cuando el término dipolar es el único que existe. En el caso real, el término dipolar es el dominante, pero también tenemos los demás términos. Ahora, el cuadrupolo eléctrico es la configuración representativa del tercer término, el término cuadrupolar. Vean que va de que tiene dependencia 1 en R al cubo. En el término, cuando tenemos un cuadrupolo, el término monopolar es 0, el término dipolar es 0, y como lo podemos ver, en un cuadrupolo podemos ver que tenemos como dos dipolos, y digamos que la carga positiva sea este rojo, la negativa sea el azul. Entonces aquí tenemos un dipolo que va señalando hacia arriba y aquí tenemos un dipolo que señala hacia abajo. Entonces el momento dipolar de este sistema es la suma de los dipolos individuales que tiene y es la suma vectorial. Entonces aquí el momento dipolar resultante es 0 y por lo tanto en el caso de un cuadrupolo el término dominante es el término cuadrupolar. No significa que los demás términos sean 0. ¿Okay? Solamente los primeros dos son 0. Este es el dominante y los demás son cercanos a 0. En el caso ideal donde el cuadrupolo se considera una fuente puntual, solo en ese caso ideal, ahí sí podemos decir que este término es el único que sobrevive, el término dipolar. Pero repito, es el caso ideal, o sea, cuando esto es un punto.
Y lo mismo para el término octopolar. ¿Sí? La configuración representativa del término octopolar es este cubo, bueno, estas 8 cargas formando bueno, los vértices de un cubo. Y la misma idea. Aquí el término monopolar es 0, porque si sumamos las cargas, la carga neta es 0. Si sumamos los dipolos individuales, o sea, este con este se me cancela, este con este se me cancela, me da 0. Y si sumamos los cuadrupolos, aquí tenemos un cuadrupolo, aquí otro, aquí rotado, nos da 0. Entonces los primeros 3 términos nos dan 0. En este caso el término dominante es el octopolar. Los demás también existen y lo mismo en el caso ideal, donde este octopolo se considera como una fuente puntual. Solamente este término es el que sobrevive. Ahora vamos a enfocarnos en el término dipolar. La verdad que pues en muchos casos los términos dominantes por lo general es el monopolo o el dipolo. Y el término dipolar tenemos esta expresión, o sea, es lo que tenemos justo aquí, ¿no? El 1 en r cuadrado, la integral de r' coseno del ángulo alfa, rho de b. Vamos a definir el momento dipolar, o sea, para este caso general, como la integral de r' rho de b, que en su caso discreto es tal cual la suma de la carga y donde se ubica la carga. Pueden checar que para el caso de dos cargas puntuales, o sea, de un dipolo, les va a dar la expresión que vimos anteriormente, Q y la distancia, el vector D. Y definiendo ahora el momento dipolar, esta es ecuación importante, el momento dipolar, y lo sustituimos en esta expresión, o sea, la integral de R' rho de B. Vean que como aparece el coseno de alfa, o sea, este es un vector. Observen que este es el vector R'. Con coseno de alfa nos da el producto punto con el vector unitario R, el vector de posición. Y de hecho, pues bueno, esta es la expresión, la misma expresión que se obtuvo para el caso del dipolo eléctrico, solo que ahora el momento dipolar está expresado de esta forma. Bueno, vamos a regresar para que veamos que es justo la misma expresión del caso del dipolo. Lo que tenemos aquí, esta parte de aquí, es la misma expresión, solo que lo que cambia es el momento dipolar, está dado de forma general, o sea, por esta integral, que es una distribución de carga continua. Y eso nos lleva a esta expresión de el potencial para el término dipolar. Otra propiedad importante del término dipolar es que en general depende del origen del sistema de coordenadas. Y veamos qué pasa. O sea, supongamos que tenemos un sistema de coordenadas R' y bueno, o sea, R' de este origen a el objeto y otro sistema de coordenadas R' barra. Queremos obtener el momento dipolar con este sistema de coordenadas R' barra. Utilizamos la expresión que sabemos, o sea, es integrar los diferenciales de carga multiplicado por su posición. Entonces R' barra. Y veamos, el R' barra más el vector A es la posición de este sistema con respecto a este otro sistema de coordenadas. Entonces el vector A más R' barra nos da R'. Por lo tanto, R' barra es igual a R' menos A. Lo sustituimos aquí. Y tenemos dos integrales. Una integral de R' rho de tau, este es el diferencial de volumen. Esto nos da el momento dipolar en el sistema R'. Esto es el momento
dipolar P. Y luego nos queda el término menos A, la integral de ρ de tau. Esta A es un vector constante. Puede salir de la integración y nos queda la integral de ρ de tau. Esa es la carga total del sistema. Por ello nos queda la Q mayúscula, el vector de posición A. Entonces vean aquí algo interesante. Si el término monopolar es 0, o sea, si la carga total del sistema es 0, el término dipolar es independiente del origen. Como la Q mayúscula va a ser 0, por lo tanto, solo en los casos en donde la carga total del sistema es 0, ahí sí no nos importa el origen. Si no fuera 0, pues ahí sí el término dipolar depende del origen del sistema de coordenadas. Perfecto, entonces hasta ahí vamos a quedar. Hemos visto, por lo tanto, el campo eléctrico de un dipolo eléctrico. Luego vimos la expansión multipolar, ya para el caso de cualquier configuración de carga eléctrica. Llegamos a la expansión multipolar. Aparecen naturalmente los polinomios de Legendre y vimos las características de cada uno de los términos de la expansión multipolar. Tenemos el término monopolar representado por un monopolo, el término dipolar cuya configuración característica es el dipolo y así para los demás términos. Hasta aquí le vamos a dejar, nos vemos en la siguiente sesión.